Buenas tardes, noches. En nombre de la Fundación Texo para el Arte Contemporáneo quiero darles la bienvenida a estas luminarias del pensamiento y del cine paraguayo para hablar de un tema muy importante, que es la película Apenas el Sol de Aramy Ullón. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Ticio, por haber organizado esto. Agradecer también a Vladimir Velázquez por haber coordinado también esto. Gracias, Alex, por estar acá. Sebastián. Voy a hacer un poco de moderador, no tenemos mucho tiempo para hablar de muchas cosas, así que me toca hacer un poco de moderador y moderado. Apenas el Sol, el estreno se acaba de estrenar en los cines acá en Paraguay y tuvimos la oportunidad de ver hace poco. Y es una película importantísima, fundamental diría en estos momentos, porque de hecho no solamente el aspecto poético del cine de Aramy Ullón, sino también el aspecto político, ¿verdad? De alguna manera la memoria registrada y la manera en que está registrada es como un espejo de nuestra memoria. O sea, la memoria de los ayoreos de alguna manera es el espejo de nuestra memoria, de lo que nos puede pasar, de lo que nos está pasando, de hecho. Quiero empezar un poco con Alex, ¿verdad? Hay una frase que me quedó de un ensayo reciente de ella, que dice: resguardar para cuidar, recordar para no desaparecer. Alex, me parece importantísimo esto, ¿verdad? Sobre todo, no solamente es para cuidar, sino también para no desaparecer, o sea, una memoria para no desaparecer. Sí, yo creo que lo más lindo de la película para mí y en el gesto que justamente habla de esa frase es cuando ella se desplaza de la mirada típica documental y ella se aparta de ser ella la que narra, sino que otorga al pueblo de los ayoreos un espacio y un tiempo fílmico que quizás sea el único espacio que no se les puede sacar a ellos, o quizás sea el último espacio que les queda tal vez a futuro. Y también en ese gesto me parece que ahí habla de casi como que asume una responsabilidad y un compromiso que lo hace suyo, y al apartarse también hay como una desesperación por guardar esa imagen, que quizás sea la última imagen que nos podría quedar de esa cultura y de esas creencias y de ese modo de vida que fuimos completamente anulando a lo largo de todos estos años, ¿verdad? Eso para mí es lo más, ahí reside la mayor fuerza de Apenas el Sol, en ese gesto que ella realiza. Y por otro lado también me parece que la película obra sobre como dos tiempos y dos espacios. Por un lado, en los recuerdos que graba Mateo Sobe, habla de un pasado de abundancia, pero sin embargo ella narra esa abundancia con imágenes áridas y secas. Entonces, en esa contradicción, al oponer este pasado y este presente, quizás interpela un poco qué podría pasar a futuro, más o menos casi como, yo creo que la película es un lamento quizás, porque hay mucha carga, tiene como una carga muy de tristeza, hay mucho dolor, y sin embargo no es un dolor que explota en violencia, ni no es un dolor que es como que estalla abruptamente en alguna reacción desmedida, sino que es un dolor que parece que está sangrando y llorando las últimas gotas. Entonces me parece también que ahí está la sutileza del relato de la película y la sutileza en ella de cómo está narrada la película. Bueno, eso quería comentar sobre esa frase que me decís. Después también lo que me pareció interesante de la película es que hay también hay una cuestión de doble registro dentro de la imagen. Por un lado están los cassettes que se graban, pero por el otro lado está ella grabando el acto de grabar este cassette. Entonces, en esa observación también habla de acercarse a una imagen imposible, que es una imagen del pasado, es una imagen que se evoca y que se rememora, pero que ya no se puede ver, ya no se puede percibir y ya no se puede narrar de otra manera. También ella se aparta un poco de esos lugares comunes de usar material de archivo o voz en off, que corresponde más a un lenguaje más clásico del documental. Y en este caso ella deja más o menos que el lamento inunde el plano
que inunde el relato y eso acapara por completo todo lo que transcurre en la película. Y es por eso que es una película tan potente, tan política y tan desoladora también a la vez. De hecho, en tu ensayo vos haces énfasis en la cuestión del registro. No solamente es el registro del registro. Y me recuerda a una canción de Laurie Anderson, This is the time and this is the record of the time. Este es el tiempo y este es el registro del tiempo. Y eso es una cuestión que me parece sumamente importante y es uno de los ejes, me parece, del aspecto de esta película. También hay algo en el punto de vista, también que vuelve un poco a eso, que se conecta un poco con lo que decís, que es, hay un teórico que se llama Jean-Louis Comolli, que fue un editor de la revista Cahiers du Cinéma en los años 70, y él escribe un ensayo que decía que el punto de vista, o sea, desde donde nos paramos a mirar, es un punto de poder. Y con ese poder hay como una enorme responsabilidad por detrás. Entonces me parece también que ese punto de vista que observa ese doble registro también, pero que también se aparta a la vez, habla también de una responsabilidad que incluso se podría hablar que va mucho más allá de la película y va más allá de una autora como realizadora, va más allá de la película en sí, sino que parece que se expande por los afueras. Quicio, antes de entrar también leímos tu ensayo que saldrá en breve acerca de esta película, pero vos tenés un trabajo histórico en materia poética, pero también política con respecto a las historias. De alguna manera, Misión Etnocidio podría ser como una especie de prólogo no solamente lo que está ocurriendo en este momento al pueblo ayoreo, sino también a todas las contingencias, ¿verdad? A las tragedias y a la lucha. Sería buenísimo si podés entrar desde ese lugar y después seguimos desde otros lugares, desde tu pensamiento. Sí, Misión Etnocidio justamente casi también habla en tiempo real, ¿verdad? Porque eso ocurrió en el 86 y Misión Etnocidio se publicó ya en el 88. ¿Verdad? Y es la historia central parte, por eso es interesante lo que voy a decir como un prólogo, porque es lo que ellos continuamente se están refiriendo sin dar la fecha o la data que no es necesaria, pero esa escena primordial cuando ocurren que están continuamente rondando misión a nuevas tribus, ¿verdad? A un grupo de Totobiego Sode, que son uno de los grupos de Totobiego Sode, de ayoreo, y silvícolas. Y ellos de pronto descubren eso, dan vueltas en el avión y luego se van ellos con jeeps y mandan a 34 Hidaigo Sode, que es otro grupo, pero ayoreo también, para que los traigan, porque la idea es, Misión a Nuevas Tribus tenía un lema que era más vale un cristiano muerto que un ateo vivo, así que si morían no, se iban derecho al cielo y no había problema porque era mártir. Entonces, pues una refriega, mueren 7 u 8 ayureo allí y otros van heridos y todos son llevados a Campo Loro, que es un campo, un lugar, así una zona fantasma tremenda que existe todavía, ¿verdad? Y allí ellos quedan y la mayoría de las personas mayores, los niños mueren de enfermedad, algunos de hambre, se niegan de comer, hay mujeres embarazadas que tienen abortos y mueren también por eso, o sea que es como, lo que pasa es que eso ocurría pronto en el presente y con muchísima prensa, eso salió porque Survival International estaba acá, Luke Holland, y había como mucha prensa en torno a eso, y de pronto saltó una cuestión que viene ocurriendo en el siglo XVII y que en el Chaco silenciosamente con los ayoreos de los 60, al 64 más o menos se establecieron los misioneros salesianos y enseguida los de las nuevas tribus, ¿verdad? Y comenzaron a rondar, y hasta ahora están rondando a los últimos totobiegosi que están en modo selvático todavía, ¿verdad? Y que lo que se quiere negociar es un sistema casi de salida de ellos
¿verdad? Porque no tienen posibilidades de ver que un bosque que se achica cada vez, no pueden cazar, no pueden retirar mieles, no pueden moverse ya, están así acosados totalmente, entonces está estudiando con mucha delicadeza, con mediaciones de distintas instancias, cómo hacer, porque antes eran, la cuestión misionera de, bueno, nosotros te damos un pasaporte para la civilización, te damos vacunas contra las enfermedades que nosotros mismos te vamos a contagiar y alimento contra lo que nosotros mismos te impedimos tomar de la selva, pero vos me vas a entregar el espíritu más o menos. Lo que extrañamente es lo que hoy desde todo el pensamiento micropolítico se habla, lo que hace el capitalismo en cierto sentido, eso, ¿verdad? Capta así, te roba el espíritu, la subjetividad, ¿verdad? A costa de una cantidad de cuestiones. Y ahí era más directa la cuestión. Y obviamente ellos, bueno, en muchos casos se volvían, como suele ocurrirse, mucho más creyentes desesperados por aferrarse desesperadamente a algo, se volvían más cristianos que los otros, que los propios cristianos comunes, vamos a decir, ¿verdad? Entonces se generaba toda y eso aparece como trasfondo, es como un recuerdo continuo cuando nos trajeron de la selva, esto cuando vinimos acá, incluso Ikevi aparece, que me parece muy increíble eso, como un documento, una ficha personal, así que aparezca José Ikevi, que es como el paradigma de eso. Él fue raptado por blancos, por coñones, ¿verdad? Llevado, no sabían qué hacer, le trajeron una asunción, les ponían como bicho raro, ¿verdad? Y la tomaron los salesianos, y así comenzó una cuestión que en muchos casos repetía ese esquema, ¿verdad? Y entonces acá hay como esta película se ubica en un momento en el cual, como vos usaste 2 veces la palabra responsabilidad, que a mí me resonó y me gustó, porque las culturas ágrafas sobre todo tienen una responsabilidad enorme en la memoria. Y que de pronto aparezca un grabador, una grabadora, para ellos es una cosa insólita, poder retener eso, el alma de las palabras, como decía, y asentarlas. Y entonces para él ir recogiendo, él tiene una gravedad, que va recogiendo eso antes, como decimos, que se escape, que muera, y es como una caja de resonancia de miles de voces fantasmas atrapadas ahí, muchas de ellas muertas quizás, porque él viene haciendo ya desde mucho antes eso. Y cómo eso entra en un parámetro de ficcionalización, de otra instancia editorial, de otra, cómo se va engranando, eso es súper interesante, porque hay muchos registros realmente de memoria y muchos tiempos dislocados allí, ¿verdad? Un tiempo quizá, porque la temporalidad de Lloreo mismo es muchísimo más compleja y mucho más rica que pasado, presente, futuro. Hay una cantidad complejísima de instancias intermedias y de tiempo, ¿verdad? Entonces todo eso, de pronto como en una película así, calma, a mí me impresiona como él habla de que, por ejemplo, su familia es cristiana, sin ningún rencor, y le hablan, yo creo, en la nueva iglesia, sí, en ningún caso él pretende, pero no, ¿cómo es esto? Pero esa tolerancia así, total, yo quiero quedarme acá, está mi nieto, bueno, perfecto, esa es tu palabra, él guarda también esa palabra, y esa tolerancia, pues, esa delicadeza, como se dijo, ¿verdad? Es un gesto que a mí me parece especialmente interesante en un contexto hecho de brutales contradicciones, ¿verdad? Toda realmente la belleza y el horror, la palabra suspendida en el límite así total de sí misma, ¿verdad? Sobre nada, más que en este caso sobre una grabadora vieja que está, y sobre todo en un momento de obsolescencia tan brutal del material, de pronto ese tesoro limpiado, unas cintas rebobinadas, así medio cortadas, y va siguiendo eso, esa es la única materialidad que tiene, materialidad real en este momento en el cual se virtualiza todo, eso tiene un sustento material todavía, eso tiene una base física tocable. Y cómo tocar y pasar esa memoria en un tiempo de intangibilidades real y que viene a su vez de otras intangibilidades. Esa tangibilidad, esa materialidad, ¿verdad? Es como no es la visualidad, sino una audibilidad táctil de la cinta magnética. Eso me parece muy poético. Cómo
también Aramí lo que hace es poner en énfasis eso, ¿verdad? Porque en esas cintas magnéticas están, de hecho, las historias, ¿verdad? O sea, no es una grabadora, no es un teléfono donde todo está numerizado, no son códigos, sino realmente ahí está la memoria también física de eso. Y también lo que ella hace es, ella observa esos momentos que, como bien dijo Ticio, ella mira esos detalles de cuando se abre la cinta, se cuida, se enrolla. Parece casi como que eso es parte de un ritual en contraposición a otra imagen, a otro símbolo que es lo opuesto, que es la iglesia cristiana, que aparece casi constantemente, cada tanto aparece y recuerda con la cruz o con los cánticos, con creencias impuestas, que está ahí presente, pero en contrapartida tenés como ese cuidado parsimonioso hacia las cintas, hasta el punto que parece que las arrugas de las personas que sostienen esas cintas como que parece que se forman en uno. O sea, vos ves la piel gastada, vos ves la piel carcomida, ves los rostros súper cansados, y que cuidan esos cassettes con mucho cariño y con mucho, no sé, casi que... Un cofre de tesoro. Sí, es un cofre de tesoro. Es que, y vos pensás, pero bueno, esto de acá a 5 años capaz que no exista más ninguna reproductora que pueda escuchar esos cassettes. Y otra vez ocurre algo curioso en cuanto al cine, estas nuevas tecnologías, que lo digital no siempre es sinónimo de que va a perdurar para siempre. O sea, podemos decir, bueno, quizás esas cintas se pueden digitalizar, pero ¿qué pasa con los soportes digitales hoy en día? Hay como todo un debate en torno a cómo preservar imágenes digitales, de qué hacer con esas imágenes analógicas que pasaron a ser digitales, que ahora los soportes digitales son obsoletos. Entonces me parece también que hay es casi como una película que escribe un epitafio. Me pareció muy linda esa imagen que planteaste, ¿verdad? De cómo las cintas y los pliegues de las cintas también de alguna manera se juntan con los pliegues de las pieles, o sea que los pliegues de las cintas, que son una memoria oral, se juntan con los pliegues de las historias de los cuerpos. Seba, vos como productor, como en tu experiencia como productor, trabajaste la memoria con las herederas, con Marcelo Martinezzi, pero también estás haciendo un trabajo importante ahora documental, audiovisual, sobre los últimos, que son los últimos bosques, pero también las últimas memorias que van quedando. Por eso es importante también que estés acá con nosotros, también porque le conoces a Aramí, conoces su trabajo, pero también sobre esos cruces que vos también estás teniendo en este momento con la memoria de nuestro país, sobre todo a partir desde otro lugar que son la memoria de los últimos bosques y la memoria y los relatos en torno a eso. Sí, totalmente. Yo me pareció particularmente, sentí que me guiñó la película en muchos aspectos. Y obviamente lo que dijeron acá, compañeros, es una película con una carga poética fortísima, que evidentemente tiene que ver con la mirada, tanto con la mirada de Aramí como con la presencia de estos personajes fabulosos, maravillosos, esa forma tan parsimoniosa del estar que tienen y cómo eso se traduce en cómo se refieren a ciertas cosas, tanto a las cosas como a las no cosas, cuando se refieren a los sueños, cuando se refieren a los recuerdos, cuando se refieren al deseo, cuando se refieren incluso a situaciones entre ellos, ¿verdad? Relaciones, cuando se refieren a la memoria, tienen una manera muy particular de hacerlo en su manera de estar, que genera como una cuestión muy parsimoniosa que me parece algo maravilloso, y yo creo que gran parte de, por lo menos en lo que me toca mi experiencia de ver la película, la carga poética tiene que ver con eso, con esos silencios, con esa mirada, con esas miradas que de repente son sonrisas pero no son sonrisas. Es como un estar muy diferente al nuestro, te voy a decir, que a mí me pareció genial. Y en relación al espacio, que fue, esta es una de las cuestiones que a mí más me interesa en relación al Chaco. Tengo una relación realmente casi obsesiva con ese lugar desde hace mucho tiempo. Mucho tiene que ver también con la historia de Ticio, el trabajo que él hizo antes, que a mí me tocó leer cuando era más joven y todo eso. Pero ya luego después, cuando empecé a viajar al Chaco, encontré un poco qué es lo que me atraía. Y en ese sentido encontré que la peli deja colar de una manera sumamente interesante ese espacio que es el Chaco, un espacio en el sentido, digamos,
un territorio en el sentido, un ecosistema en el sentido amplio de la palabra, un territorio con un contenido biocultural, un territorio biogeográfico, pero también un paisaje humano. Y todo eso hace como que genere realmente, sea un espacio de una potencia sumamente que te compele. Y vi ese espacio en diferentes momentos, vi gestos de ese espacio bueno, que vos, Freddy, también que conoces bien porque viajas mucho al Chaco. Vi momentos, vi silencios, vi instancias de ese espacio. Pero lo que más me llamó la atención y que me pareció sumamente interesante es que hay una cuestión del Chaco en su condición periférica. Creo que la noción de periferia en el caso del Chaco se desdobla en dos versiones. Porque el Chaco es como una periferia, cuando hablamos de estos no lugares, ¿verdad? Estos reductos donde ellos fueron sacados de sus tierras ancestrales y puestos en estos reductos que son no lugares, son como lugares fantasmales, son periferias, ¿verdad? En ese sentido, periferias en relación a centros urbanos como Neuland, como Loma Plata, como Filadelfia, obviamente, o si queremos alejar más del centro como Asunción. Pero por otro lado está el Chaco en su condición periférica de último bosque, de frontera, de lo final. Después de eso no hay más nada, que comparte con el Amazonas, con algunos otros remanentes de bosque a lo largo de la franja ecuatorial y con la taiga allá en el norte, ¿verdad? Y después se acaba. Entonces tiene esa cuestión de una doble faz en su condición periférica, me pareció muy interesante. Y pude ver eso en la peli, me encantó eso. En general me pasé mirando el espacio, pero esa cuestión se ve por un lado, en un momento hay un punto de vista donde la cámara está filmando a los personajes de la comunidad, observando su comunidad, le ve la espalda, la cámara está por detrás, entonces observando esa periferia en diferentes momentos, y luego vemos el otro punto de vista, que es cuando Mateo se va a Cucani, ¿verdad? Que es Cerro León, que entiendo que esa toma en Cerro León porque no hay otro lugar en el Chaco que tenga esa altura, ¿verdad? Y que está mirando a ese bosque real, a esa periferia, a esa otra periferia que representa... Real, exactamente. Esa periferia, digamos, última, fronteriza y, bueno, última, ¿verdad? Entonces, esa cuestión me encantó ver eso ahí y hace una película sumamente potente, y también coincido con lo que hablábamos antes y charlé esto también con otras personas. Es una película importante, necesaria, urgente, y en eso reside el valor político que tiene, ¿verdad? Y en ese sentido también es muy, digamos, habla de mucho coraje también por parte de Aramí y del equipo, ¿verdad? Así que... Y es muy importante como también ella, sin llegar, salvo en esa escena, ¿verdad? Donde él se para y puede ver ni siquiera todo hasta el horizonte, ¿verdad? Es una toma muy poética esa, ¿verdad? Es como mira la selva, mira esa frontera. En un momento, porque el resto, la narración va en los lugares, en estos pueblos fantasmas, básicamente, y eso es interesante. Me gustaría un poco, Tiso, también, vos reflexionaste un poco también sobre esa fantasmagoría a donde fueron a parar estos grupos, estas personas, esta cultura que tuvo que ser expulsada de su propio lugar. Claro, como el mecanismo es muy perverso, que es el mecanismo colonial puro, que es se les saca a ellos de sus territorios, se los convierte en personajes funcionales, útiles al sistema colonial, ¿verdad? Se instalan estancieros, menonitas, granjeros, en su territorio original, y ellos salen entrenados para servir como mano de obra barata de quienes se instalaron en los territorios originales. O sea, es un sistema profundamente perverso y sumamente ideologizado. Se hace en nombre de la salvación, después en nombre del progreso, en nombre de la redención, en nombre de salvar almas destinadas a toda la forma más increíble. Son los vientos de los salesianos y de nuevas tribus que hablan de seres destinados al infierno y a la perdición, salvados para la causa divina. Entonces hay una envoltura tan grosera ideológicamente como cobertura
justificativa y así es lo que se está haciendo. Y de pronto ellos se van a un lado que por eso a mí me parecía especialmente espectral, porque no se sabe muy bien, ellos mismos no saben para qué me trajeron. Hay una parte que a mí me parece preciosa cuando él dice, porque hay una cuestión que a los ayorreos, como a los indígenas, que les llamaban la atención ciertos elementos, las bicicletas, por ejemplo. A mí los ayorreos me han dicho que les fascinaban ver bicicletas, las grabadoras, por supuesto, y ciertos elementos que ellos dejaban, la propia seducción, o sea, en el siglo XVII con los espejitos y las cuestiones, y que usa continuamente el sistema hegemónico de seducir con elementos determinados, con fetiches, con cositas, ¿no? Y ellos llegan, sí, ¿querés esto? Sí, quiero. Y llegan, y ahí nosotros creíamos que eso era gratis. No es que no tenían idea del estatuto de mercancía de eso. Entonces, ¿quieren venir? Sí, y venimos y dame pues, no, tenés que pagar. ¿Y cómo pago? Tenés que trabajar si querés esto. Y creíamos que íbamos a vivir con ellos. No, con nosotros no, papito. Allá al fondo en cuestiones. Y hace relativamente poco hay un lugar infame cerca de Filadelfia que se llama Montecito, donde por lo menos hasta hace unos años, hasta un tiempo que yo fui, se iban aquellos que se ofrecían como una bolsa de trabajo, más o menos. Y estaban ahí sentados esperando que vengan los granjeros, los estancieros, porque son lugares como sobrantes. En su lugar ellos tienen no solamente un territorio asignado, sino una función en ese territorio. Mucho tiempo, unos años después de Misión Genocidio, nos fuimos al Chaco con Gato Chasesardi, Oleg Bisocolán, el padre Sanardini, y yo alquilamos una avioneta y fuimos a Capo Loro, allá en la misión. Porque nosotros lo que queríamos es que en ese momento llegara Luke Holland, que lamentablemente murió hace poco, con la BBC para grabar así la cuestión de él. Y llegamos y el Norman, el misionero, el capo de las tribus, nos decía, no, lo que pasa es que nosotros queremos entrar a la aldea y ver cómo, hablar con ellos, ver cómo está. Vamos a preguntarles si ellos, que acá es la autogestión, la autodeterminación de los pueblos. Y había una primera fila que eran los ayorreos convertidos duros, que es el síndrome que ya había visto Tortuga persigue a Tortuga, ¿verdad? El cipallismo, ¿verdad? Cuando el conquistado se vuelve más fanático que el otro para justificarse ante sí mismo. O más realista que el más rey. Realista que el rey. El cipallismo de los hindúes o los indios en relación a los ingleses, ¿verdad? Y así se producía que la primera fila entraban y no queremos que entren. Y ahí Gato Chase sacaba una foto gigante de ayorreo que él sabía que había muerto. Y los de atrás, de que estaban detrás de esa primera fila, decían caput, caput. Y a mí me llamó la atención, caput, gritaban ellos. Y ahí se creó una tensión muy fuerte. Y entonces Luke quería firmar, se iba acercando, Guau de casualidad llegaba, pasaba por ahí la vez el otro. Y entonces el otro estaba así como un gentleman, no siento mucho. Entonces le llamó aparte Oleg Bisocolán y le dijo al tipo, su Dios y esto y lo otro, no somos todos paganos que queremos que su Dios. Y el otro se iba enardeciendo y le salió la bestia, que es lo que queríamos, grabando en primera fila. Y ahí se pusieron furiosos, hicieron un gesto y Sanardini dijo, yo conozco, esto va en serio. Y ahí nos subimos toda la avioneta, se tiraron algunos flechazos, cosas, pero los de primera fila. ¿Verdad? Y ellos estaban ahí en una especie de campo de concentración a la espera de algo, porque van a ser misionalizados. Sí, pero ¿cuánto dura misionalizar? No sé, 2 horas diarias de catecismo, rezar, una cosa extrañísima. Y luego, ¿qué? A esperar que los lleven a trabajar y así, ¿no? Entonces, ese estatuto espectral, el que es impresionante, un todavía no o un ya no, ¿verdad? O una sobra de algo y dispuesto,
inútil en términos incluso del propio sistema del capital, ¿verdad? Porque es mano de obra en ese momento paralizada, todavía no le encontraron un destino, ¿verdad? Yendo al aspecto, vos hablabas también hoy más temprano, antes de estar acá, los cuatro, hablabas también que para vos había sido muy importante el aspecto de arte, no el arte de la película, sino el cine como arte. Esta película como arte, en tanto arte, el cine arte, que es un término no tan, un poco más complejo que eso. Es más complejo. Lo interesante es que como el término arte mismo hoy tiene una complejidad y una prácticamente inabarcable, cualquier cosa puede ser o no es, o qué sé yo, qué es arte en un momento determinado. Cuando generalmente nos referimos a ciertas películas que logran condensar una carga al mismo tiempo, para hablar en términos tradicionales de arte de forma y contenido, ¿verdad? Y esta tiene una poética y una estética impresionante, con contenidos políticos que pasan así, por la tierra, por el exilio, por el desarraigo, por la inmigración, por todas las formas de explotación, todas las formas de ecocidio, todas las formas de etnocidio, todas las formas. Entonces, de pronto es un paquete brutal y que eso logra hacerse con una delicadeza, así como hablamos hoy, ese trato casi oriental que ellos tienen, se sientan, una educación, así como ellos dejan que reposen las palabras, ¿verdad? Y después hablar, los gestos mismos son de una delicadeza casi coreográfica, ¿no? En un momento determinado. Y lograr para mí encastrar un planteamiento estético que no es puramente la cosquillita visual, se entiende, sino que entra composición, entra todos los elementos técnicos, entran todos los elementos de montaje, toda la parte de la tecnología y entra toda la parte de la estética del cine que tiene su tradición y que continuamente es replanteada y reposicionada y transgredida en cada puesta, ¿verdad? Y esos momentos para mí, cuando hablamos de arte generalmente nos hablamos de un sistema en el cual un proceso es infiel a su propia lógica y crea un punto de ruptura, no la transgresión innovadora moderna, ¿verdad? Sino que replantea sus propios dispositivos y los vuelve, y acá el planteamiento del sistema de la memoria, el sistema del registro, porque la memoria y el registro, como dice Huysman, ya el boom de la memoria o la industria de la memoria o tal, bueno, ¿qué trabajamos nosotros con memoria en un momento en que el capital toma todo, consume todo y vuelve oro todo lo que toma? Entonces de pronto esa cuestión así tan compleja de un registro que tiene que pasar por 1000 fueras dislocamientos de tiempo, ¿verdad? Y que no puede ser como puesto simplemente con un sentido lineal, progresivo de tiempo, sino que tienen que jugar con ese choque de temporalidades distintas que hacen imposible una instrumentalización en términos de lógica capitalista o fetichista o lo que fuere, ¿verdad? Entonces se producen una serie de elementos y una serie de contradicciones que yo un poco llamo arte a eso, ¿verdad? Cuando se produce un choque y se produce incluso una colisión entre las formas poéticas y las formas de contenido, las formas históricas, allá hay niveles históricos, antropológicos, ecológicos, enorme cantidad de cuestiones, toda la cuestión de la tolerancia, toda la cuestión de las religiones, el replanteamiento de las religiones, el respeto de otras, el respeto que nosotros también tenemos que tener a religiones que juzgamos y criticamos desde un lugar determinado, ¿verdad? Entra un paquete muy gordo ahí y apenas sugerido por formas que son así mínimas, ¿verdad? Sí, estoy totalmente de acuerdo en ese sentido. Es una película que tiene una diversidad de contenidos y de cuestiones que la hacen muy compleja y en ese sentido muy rica en diferentes dimensiones, en su dimensión política, en su dimensión artística, como decís vos. Y volviendo nomás con mi obsesión en la cuestión del paisaje y pensando en lo que acaba de decir Ticio, hay ciertas irrupciones del paisaje y del espacio que obviamente tienen que ver con ese contenido, ¿verdad? Y muchas veces el contenido
digamos, directamente vivo. Vos ves árboles en movimiento, ves el viento que es lo que, digamos, da presencia al espacio vacío. Pero de repente tenés irrupciones de lo muerto, ¿no? Tenés todos estos cadáveres que vos sabés, Freddy, y bueno, vos estás en Ticio, que vos cuando te vas al Chaco es una constante, ¿verdad? Y el zumbido de las moscas. El zumbido de las moscas y estos cadáveres constantes que son los restos de algo que pasó por encima, que sigue pasando por encima, y son los colaterales de todo este proceso al cual se refería Ticio, que comenzó en el siglo XVII. ¿Entendés? Entonces, de repente, estas irrupciones que son fuertes del paisaje en ese sentido contribuyen a esa potencia que tiene la película, de la complejidad de la película, y que la hacen tanto poética como política, ¿verdad? Y esa cuestión me parece realmente es lo que el peso que tiene esa película, tiene que es fuerte en esas ambas dimensiones, ¿verdad? Yo no sé si te das cuenta que hay un momento, y así uniendo un poco lo que dice Seba, de que como se detiene en un momento de la muerte, que detiene y petrifica así, y hay casi una taxonomía zoológica de los animales muertos. Está un yacaré, están peces, está un yurumí, un tamanduá, un tatú, un guazú, están uno a uno y puestos con inteligencia visual, no que los ponen tú, uno al lado del otro, sino que van apareciendo y todos muertos, y se ven naturalmente muertos. No pienso que Aramí se haya ido a cazar estos animales para colgarlos. Se ve, realmente encontraron, y uno encuentra eso. Y era casi toda, bueno, no sé toda, pero una parte representativa de la fauna chaqueña estaba ahí, sí, expuesta en su muerte. Y esa constancia de los muertos hace parte ya del paisaje del Chaco. Tanto, digamos, en cuanto a los remanentes boscosos que tenés ahí, esa cuestión, todos estos no lugares, todos estos pueblos fantasmales, y después estos vestigios, estos restos de lo que está ocurriendo, son parte del paisaje. Y por debajo de un sol que lo aplana todo. Yo siempre me acuerdo de aquella frase tuya, que creo que era que me parece que era La maldición de Nemur, cuando hablas de la hora blanca muerta y vertical del Chaco. La hora blanca y vertical del Chaco, que es una constante también del Chaco y que hace parte del paisaje, ¿verdad? Lo humano se llama Penas del Sol, ¿verdad? No, y también siguiendo un poco con lo que estaban diciendo del espacio, me parece que la película trabaja inteligentemente ese espacio reducido que les toca a ellos, con planos muy cerrados, con una cámara muy cerca, como los personajes que están siempre como resguardados del sol o matizados por una carpa o algo, como que parece que la cámara como que se está rebuscando entre esos pequeños espacios que son muy pocos y que son como apéndices que crecen a los costados de estos grandes terrenos que casi no se ven. De hecho, que el hombre blanco per se así casi no aparece en la película, y solamente un momento que aparece un camión, quizás que se lo ve fugazmente. Y después toda la película como que ese otro, al que ellos le llaman el otro, el que les sacó de sus tierras, el que les impuso una forma de vida distinta, como que no aparece, pero sin embargo se le evoca constantemente. Hay como, recuerdo como dos momentos de la película que están como, uno está al comienzo y otro está como más hacia el final, que Mateo dice cuál fue nuestro pecado. Y me parece que la película en cierta manera también es una reflexión suya de, bueno, en qué parte, como que, en qué momento fue que hicimos mal, o en qué momento fue que, o sea, qué hicimos nosotros para merecer esto. E incluso eso se contesta otra vez, es como hace no sé si, no creo que esté adrede, pero al menos yo lo interpreto como que le contesta un cántico religioso que dice, no importa si tenés que sufrir. Entonces es como es muy punzante esa contestación que se hace dentro de la película misma. Y después creo que uno de los últimos momentos que vuelve hacia atrás o que de repente se ve el paisaje verde ya, es en este como final que sugiere capaz un poco de esperanza, pero obviamente después de todo lo que vimos es casi imposible pensar en eso. Casi como, sí. Los griegos tenían una figura que era la palingenesia, que es la redención por el fuego, y casi parece un poco eso, ¿verdad? Que es una forma de la tragedia. De pronto esa forma barroca, así impresionante que se mueve, lo hace un tsunami, también como la explosión de un volcán, y quizá una posibilidad, casi quema el sol también ya ahí, ¿verdad?
Y ese otro paisaje idílico, ese vergel que se entrevé unos segundos allí de pronto, ¿no? A mí me gusta mucho eso porque reivindica el estatuto de lo ficticio también, de lo fabulatorio. Porque si no es una cuestión de un registro que podría ser así muy minucioso en el asentamiento de los datos, las notas, por más que se cuela por todos lados, lo que es irreductible al registro, ¿no? Y de pronto ese estallido, a mí me parece así apoteósico realmente, y dura muy poco, dura unos segundos, y ahí como se quema todo, nos quemamos todo ahí, el infierno que viene o la salvación que avanza, no sé, pero explota. Y a ese momento al cual vos te referís, Ticio, bueno, visualmente de por sí es potente con todas las alegorías que hay ahí en relación al sol y todo eso. Hay una cuestión que es digamos, la capa sonora de ese momento, el diseño sonoro de ese momento, que a mí me generó una sensación de horror pero no solamente horror, sino de una serie de cosas. Y vos escuchás los craquidos, sí, ¿verdad? Del bosque, que literalmente, y eso me pareció sumamente potente. Realmente digamos, la materialización sonora de la quema y de la implicancia y de dónde viene la quema, que tiene que ver con todo lo que estamos hablando, el modelo, lo que les pasó a ellos, toda su historia. La quema representa, es una de las cuestiones simbólicas que más señalan esta historia en el sentido de que fue lo que les pasó a ellos. Es literal, y encima también hay una alegoría ahí con la cuestión de la quema en relación a la sociedad capitalista que te dan de quemar. Que un poco tenía que ver con esta es una famosa historia de Marvin Harris, este antropólogo americano, que hablaba de unos grupos que estaban cerca del lado de la costa oeste en Estados Unidos, más al norte, y cuando empezaron a intercambiar con los blancos, que también un poco le pasaba eso, ¿verdad? Era esto es gratis, no es gratis. Entonces ellos empezaban a entregar sus productos y empezaban a recibir cuestiones absolutamente poco prácticas, ¿verdad? Para sobrevivir. No sé, mantas, telas y cosas así. Entonces ellos hacían unos potlatch, ¿verdad? Y los potlatch, que originalmente dentro de sus culturas eran rituales para demostrar la abundancia y lo que va a venir y eran cuestiones performáticas, empezaron a quemar literalmente los objetos que empezaban a intercambiar con los blancos. Entonces literalmente quemaban como manera de demostrar, ¿verdad?, la abundancia. Sí, sí. Y hay una cuestión fuerte porque eso tiene que ver con este sistema postcapitalista en el que vivimos, que literalmente estamos quemando recursos, estamos quemando el planeta, porque las selvas que se queman para consumir, se queman para crear espacio, ¿verdad? Entonces por eso me pareció particularmente fuerte esa última escena, y otra vez en su banda sonora, que me pareció así terrorífica, casi eso, así. Impresionante. Y esos dos momentos que creo que todos mencionamos, el momento donde muestra, la película muestra la selva, y el momento que es así como apoteósico, ¿verdad?, con el incendio de la selva, es casi como que la mirada de Aramí, ya ahí o la mirada de la película más bien, es como casi como mirando al sesgo, o sea, esa cosa que aparece en un momento y desaparece, ¿verdad? O sea, aparece y cuando ya estás enfocado en mirar eso ya se fue. Y es un poco como una metáfora, un relámpago, exactamente. Sí. Y por otro lado, yendo un poco al cine ya de Aramí, estas dos películas, El tiempo nublado y Apenas el sol, estamos paradójicamente, o capaz que no, estamos hablando de, claro, de cuando no está el sol y después está el sol. Claro. Y el propio nombre Aramí, también, claro. Alex, en tu ensayo vos hablas también o yo al menos creí ver en tu ensayo esa cuestión, esa aproximación de la cámara, así que es muy intimista, tanto en dos historias totalmente diferentes, ¿verdad? En El tiempo nublado y Apenas el sol, ¿verdad? Hay como una aproximación de la cámara, ¿verdad?, que es muy particular.
Sí, o sea, pareciera que ese acercamiento no es con violencia, no es impositivo. Pareciera que hay una comodidad también de esto, de la cámara, que si nos podemos pensar en un objeto grande, foráneo, molestoso, que de pronto parece que el tiempo hace, y las conversaciones y los encuentros, hace que eso gradualmente desaparezca. Al menos eso yo percibo en sus películas. Y por eso digo que es una cámara bien intimista, que no es una que como que aborda con mucha violencia o se enfrenta o confronta. Tampoco, si nos ponemos a pensar en estas dos películas, hay una suerte también de no intervención casi en estos dos, en Apenas el Sol. Es como que no hay una intervención directa de alguien que quiere obtener una respuesta, sino es alguien que está escuchando nada más y que está esperando descubrir algo que después se va a contestar. Y en ese sentido también El tiempo nublado tiene... recuerdo que ella había comentado que se filmó, que las personas que filmaron no hablaban castellano, entonces de pronto filmaban sin saber lo que estaban mirando. Y acá en esta película, si bien no pasa lo mismo, hay una cuestión de la lengua y la sonoridad de la lengua que es extraña a quien filma, que también pareciera que ella llega a entender no a través de las palabras y de lo que dicen, sino a través del cuerpo, de los gestos, de la mirada, de los silencios. Entonces eso me parece muy, muy bonito y muy lindo de observar y comparar en estas dos películas que se asemejan, creo yo, en esa mirada íntima. Es muy interesante. Más allá del lenguaje, es como que parece que hay algo que se entiende y hay algo que se espera, hay algo de los desvíos. Incluso hay como ciertos momentos en que los personajes miran tímidamente a cámara, pero es así como momentos muy puntuales que también hablan mucho más de lo que al final pueden decir en palabras. Hay un momento en que uno de los personajes está actuando un rito, está cazando y de pronto termina de hacerlo y se nota que hay como una cierta comodidad y mira pronto a cámara, pero ya antes de eso ya supimos todo lo que él nos estaba queriendo contar, sin que él diga. Es muy interesante lo que decís, Alex, porque yo también en esta cuestión del tratamiento de la cámara o la presencia de la cámara y el foco bien cerrado en estos gestos, tiene que ver con lo que decías, porque hay casi como ella obviamente no entendía el idioma, ella se la ve a través de la cámara y de estas tomas y de estos acercamientos, se la ve a ella como leyendo una caligrafía de gestos, una caligrafía de movimientos y de cuestiones de táctiles, con la relación de los dedos con ciertos objetos, en este caso los cassettes. Entonces eso en sí se me da como que una suerte de caligrafía de gestos y de movimientos que Aramí está leyendo y esa lectura es palpable en este tipo de tomas, este tipo de punto de vista, ¿verdad? El trenzado y lo de la mujer que deje la bolsa de Caraguatá es impresionante. Esas bolsas en sí son una escritura milenaria, parece el código Hammurabi, cada uno de eso, ¿verdad? Pues sí, y cómo ella va trenzando, tejiendo, hilando y también enfocando eso, no buscando una pericia, una destreza manual artesanal ni nada por el estilo, sino también en el sentido que dicen ustedes, porque esa bolsa tiene casi el mismo valor simbólico que la casetera, por ejemplo, ¿verdad? Y eso sería en términos de cosa con cosa sería absurdo, porque son casi órdenes ontológicos diferentes, y de pronto ahí como si tienen un valor, la casetera, ella como tejiendo el Caraguatá, y eso le da un tiempo de pensamiento. Y acá quiero traer, sobre todo lo que hablamos, que es así de tanta potencia, tanto silencio, de tanto fragor, y de tanto dolor, y de tanto todo, así como flota una frase que a mí me es así como desconcertante, cuando él en un momento determinado se va ante la chamana a pedirle como una bendición para cruzar al otro lado, casi como una cuestión ritual órfico griego, ¿verdad? Y digo griego porque estamos habituados a la mitología antes de ella es como una pitonisa que revela un oráculo. Ella dice una palabra que es enigmática como todo oráculo y que es la conciencia continua. Y eso te queda vos zumbando, la conciencia continua, ¿sí? La conciencia continua, que esa lucidez, no poder olvidar, o es la parte de la memoria que precisa no dormirse, o es una luz que se quema al final, en los últimos destellos de un iluminismo que fracasa para nosotros,
o qué es, ¿verdad? A mí era así, Maravillosa esa. me interpela, te deja así como es un enigma. Y eso es una cosa interesante porque la película podría facilitar una serie de lecturas y de salidas más o menos obvias y se cuida, pero muy bien de no hacerlo, ¿verdad? Y esa frase para mí es el final mismo, ese cruce simbólico de él a lo posible y posible, de que rompe cualquier esquema documental, porque un documental nunca puede terminar así, ¿verdad? Y a mí me es sumamente, y esos pequeños signos que se van repitiendo, bueno, lo que pueden ser las moscas, pueden ser los cadáveres, pueden ser las quemazones, y de pronto en ese momento usar una frase casi cartesiana, que es la conciencia continua, a mí me pareció asombroso, me desconcertó. No podría referirme a eso, trasciende una significación para mí. Sí. No, que me parece, esa frase fue fabulosa. Pensé en un flujo, en un discurrir, casi tiene una especie de guiño heraclitano, así medio, parece una casi una amenaza. Casi una amenaza, exactamente. Y volviendo a lo que decías, Ticio, yo creo que esa delicadeza cinematográfica de evitar golpes cinematográficos bruscos o salidas cinematográficas bruscas, digamos, tiene mucho que ver, o por lo menos tiene una conversación con esa parsimonia de los personajes que hablábamos. Entonces me parece que hay una cierta calma en general en la película que tiene que ver con los propios personajes, ¿verdad? Con sus propias historias, con la manera en que cuentan las historias y se refieren a todas estas cosas, a todos estos mundos del recuerdo, de la memoria, pero también hay una calma en los gestos cinematográficos en cuanto a los recursos, en cuanto a los puntos de vista, etcétera, ¿verdad? Y un respeto traduce eso, ¿no? Un respeto muy fuerte a la diferencia, pero también el respeto a lo incomprensible, ¿verdad? Que es una forma de respetar más profunda quizás, ¿no? Para ir concluyendo, hay una cosa que me quedó retumbando en la cabeza después de la película, también viendo qué es lo que va ocurriendo en estos años en el Chaco. Y es cuando estuve en lo que llaman los ayoreos del territorio, hay un lugar que le llaman el territorio, donde están sus familiares, los no contactados. Constantemente se llega a ese momento desde la memoria, desde ese ritual de la grabación de qué es lo que ocurrió estando ahí, de ese lugar donde eran felices, básicamente, pero por otro lado también, es Mateo el que finalmente es el que quiere, el que piensa en volver ahí, o sea, es un lugar que es, como diría en Las ciudades invisibles de Italo Calvino, ¿verdad? Es aquello que no es infierno en el infierno, ¿no? Pero también está la cuestión de esa frontera que hablaba Sebastián, ¿verdad? Es una frontera interna, ¿verdad? Pero es una de las últimas fronteras. Eso es difícil a los que no viven en Sudamérica entender cómo una frontera puede ser interna, ¿no? Pero es así, una de las últimas fronteras. Además de eso, que es también una frontera que está más allá de nuestro lenguaje en tanto occidental. O sea, no es solamente una frontera boscosa, una frontera natural y cultural, por supuesto, pero también es una frontera que está más allá de nuestro propio lenguaje en tanto occidental. Y eso me gustaría un poco que podamos reflexionar en torno a eso, ¿verdad? Que eso la película también lo toma de una manera poética y de sesgo. Yo creo que en los testimonios que también se van registrando en estos cassettes hay como una reflexión sobre este pensamiento hegemónico occidental, blanco, que nosotros ya lo damos por sentado, sea la manera de hablar, la manera de vestir, el dinero como trueque, el valor del capital. Me parece que todas esas nociones de pronto nosotros lo damos por sentado, pero de repente una persona o ellos mismos cuando hablan y tratan de explicar que no entendían cómo funcionaba, queda también en los cassettes. O sea, no solamente un testimonio de un pueblo, sino un testimonio de un modo de pensar y un modo de vivir
que implica incendios, muertes, sequías, desplazamiento, abuso y abuso del territorio. Entonces eso también está interesante porque también está en la película, que me parece que es algo, hablamos un poco también de eso. A mí me parece, me gusta mucho lo que decís, porque da forma a una cosa que yo también pensaba, que no definía también como esa cuestión de planos, así que hay como un trasfondo que es tremendamente violento y dramático, ¿verdad? Y sobre eso se mueven, sobre ese trasfondo, los personajes actúan desde una perspectiva básicamente micropolítica, porque en sus relatos me parecen, tanto él no están relatando, sino las consecuencias subjetivas, las repercusiones en el cuerpo personal y social de aquello que pasaba, ¿verdad? Como por el deseo, por el sentimiento, por la sensibilidad, va pasando eso por lo que él desea. Prácticamente lo más importante del registro es el deseo del registro mismo, ¿sí? Tiene una fuerza ese deseo enorme. Entonces, esos son como detalles que son fundamentalmente micropolíticos, no hacen tanto a la historia, la narración de la lucha, al pueblo lloreo. Eso es como un trasfondo. Eso está ahí inevitablemente, porque está en el charco, claro, y te llegan ese olor a muerte, esas moscas que vuelan, como decís vos, ese suelo quemado, al lado de unos bosques impresionantes, que también los hay a partir del paralelo 21, y todo eso es impresionante. Todo aquello es la continuación prácticamente del Gran Pantanal, sí, todo en ese momento, ¿verdad? Y ese choque de mundos así tan feroces. Y yo quisiera también traer eso, toda esta reflexión que estuvimos haciendo, un poco a lo que vivimos nosotros hoy. Cómo de pronto a mí nos levanta otro mundo, y otro mundo quiere decir otro en relación a uno, no es otro que no tiene nada que ver conmigo, sino que es mi otro, y con una escena política determinada en la cual es tan brutal, y la codicia se notan de una manera tan... oponer ese mundo de seres delicados, callados, que han perdido todo, o casi todo, salvo el sol, quizás apenas el sol, o apenas la memoria o el deseo, quizás, ¿verdad? Y como moviéndose para trabajar la memoria, para reatar relaciones sociales, para repensar el amor en la pareja mayor, que se habla que está al salvo de eso. Podía haber resbalado en la cursilería más espantosa, y cae parado así perfecto, porque es una verdad ahí, haya o no sido ionizado, no importa, es una verdad que aparece ahí, ¿verdad? Y a mí me parece que eso tiene una potencia también en relación a la grosería de nuestra cultura, sí, ¿verdad? Y que nuestra cultura ha expoliado, le ha quitado a ellos, pero todos los Zavala, estos son grandes propietarios de regiones de Chaco, donde estos pueblos no tienen literalmente dónde ir, se les cierran, no saben dónde ir. Esa escena de las puertas también es, sí, así, podría parecer efectista, pero me pareció necesaria. Sí, sí. No, y en relación a eso y al comentario de Freddy, es también, y la cuestión, vos sabes, Ticio, que yo durante un tiempo estuve trabajando mucho esta cuestión, que es el no fuera del mercado, que toma prestado del no fuera del lenguaje. Y en ese sentido también ellos son los últimos que están en los lugares, porque el mercado es el no lugar. Es como la nada en esa famosa novela, la historia invisible, que va tomando todo, y esos son los últimos lugares donde están ellos. Eso es el fuera del mercado. Después, el no fuera del mercado se hace literalmente absoluto, ¿verdad? Porque hoy en día yo quiero salir del mercado, que yo siempre digo, el único ejemplo que se me ocurre dar es irme al medio de la selva. Y bueno, entonces ellos para mí son los últimos que están en los lugares, los últimos que hacen posible. Por eso todavía, son tan perseguidos y hablan. Los últimos no que hacen casual, posible hablar todavía. No es casual. Sí, sí. Y no es casual también en un momento en el cual Occidente se siente tan embretado por el colapso de un modelo racional que no da cuenta. Esto último puede ser un lugar común lo que digo, pero el tema del COVID y de todo, de pronto presentó una serie de situaciones en las cuales el pensamiento no encuentra, el pensamiento racional, el futuro, cómo,
Y de pronto estas culturas tienen una sabiduría, otra manera de entender. En un mundo en que se hablaba del futuro, de los tiempos, el guaraní tiene 14 tiempos de futuro, porque nosotros pasamos por ese futuro. La sabiduría que tienen enfrentar incluso la idea de la muerte, el sentido, son de una potencia impresionante y son, como dice Sebastián, los últimos reductos también de pensamiento salvaje en el buen sentido del término salvaje, de selva y silvícola, si querés, de no contaminado y que tiene una apertura de pensamiento de pronto que es enorme y que tiene otras maneras de barajar el acontecimiento, ¿verdad? Y de pronto la filosofía occidental nunca jamás se dignó mirar a esos costaditos, ¿verdad? De pronto es una gran conquista del pensamiento decolonial también que fue poniendo lugar a la pucha, que también podríamos hablar de una filosofía en esta película, ¿verdad? Que filosofía de la historia, filosofía de la memoria, filosofía del tiempo, filosofía del sentido, que son los grandes temas de cualquier filosofía. Eso es lo más ocupa, eso luego se ocupa de la filosofía, ¿verdad? Entonces traer eso de pronto, incrustar acá, es bastante perturbador. Y de pronto resulta perturbador también en ver cuán poca gente está asistiendo a esto, que no dimensiona el valor. Porque son gente muy cercana a uno, que dice, qué fantástico, ¿cuándo te vas a ir? No, la semana que viene, el otro fin de semana. Espera un ratito, no sabemos si el otro fin de semana. Apúrate y apúrense todos, váyanse a ver esta película. Porque realmente es como decir, bueno, ya la veré. Es como, claro, volviendo a la cuestión del territorio, porque no en vano ellos le llaman el territorio a ese lugar realmente, como dice Seba. Sí, ese es el lugar, porque fuera de ahí están no lugares totalmente fantasmagóricos, y nosotros también. Entonces, ya que habló de filosofía, Ticio, tal vez ese territorio sea el lugar donde realmente puede ocurrir el acontecimiento, el claro en el bosque, el Lichtum. Y a nosotros eso se nos escapa, ¿no? Entonces, pensar en esa última frontera, en ese territorio, como ellos le llaman, puede ser probablemente ese último lugar donde pueda ocurrir el acontecimiento. Muchísimas gracias. Ha sido un privilegio estar con ustedes, Alex, Ticio, Seba. Y gracias a mí por la película. Gracias por el sol. Que brilla todavía. Que brilla todavía. Sí.